Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de ibertoledo.es. Wheatstone Bridge, el puente de Wheatstone. ¿Qué es este circuito? Estas cuatro resistencias unidas por un cable. Aquí podría haber una resistencia en medio y otras resistencias aquí. Me pregunta cuál es el valor de Rx, este de aquí. Comprobar que tiene que ser R2 por R3, este por este, entre R1, para que la intensidad que pase por aquí es cero. Entonces, bueno, lo que hago es lo dibujo en vertical, que prefiero. Y tengo aquí el voltaje Vs y llega a un punto en que se dibuja a la izquierda R1, lleva al punto en este medio, aquí está el amperímetro, y a la derecha, en cambio, viene R2. Y aquí tengo, en cambio, R3 y R4 o Rx, que llama aquí, Rx. Y llega a tierra, el amperímetro. Entonces esto de aquí, vamos a ponerlo aquí, y el R1 un poco más centrado. A ver, para que aquí no haya intensidad de corriente, lo que tengo que conseguir es que el voltaje I, voltaje N sea igual al voltaje B. Si no hay diferencia de voltaje, por aquí no pasa, por el amperímetro no habrá corriente por aquí. Y entonces, ¿para qué? Vamos a calcular cuál es el voltaje de cada punto. Voltaje N, pues esto es un divisor. Si por aquí no hay corriente, todo pasa por aquí, esto es un divisor de tensión. Voltaje N será el voltaje total Vs por resistencia de abajo, R3, entre la suma de las dos, R1 más R3. ¿Cuál será el voltaje en el punto B? Pues lo mismo, esto es un divisor de voltaje, pues voltaje en B será el voltaje total por resistencia de abajo, Rx partido por R2 más Rx. Y esto hemos dicho que si quiero que aquí no pase corriente, el voltaje tiene que ser igual. Si los dos están en un mismo voltaje, no pasa corriente. Entonces igualamos los dos y me queda, y ahora me vuelvo a llevar esto al otro lado. Y entonces igualando los dos nos quedará que Vs R3, R1 más R3 igual a Vs por Rx, R2 más Rx. Vs y Vs podemos tachar. Me quedará R2 R3 más R3 Rx igual a R1 Rx más R3 Rx. Como que queremos es Rx, despejamos, unimos los dos. Este R3 Rx más R3 Rx estos dos se van y me queda Rx será, despejo, a R2 R3 partido por R1, que aquí casi no se me ve. Que es lo que he preguntado el problema, si efectivamente esta resistencia, en el caso que fuera el producto de estas dos entre esta de aquí, hace que la intensidad que pase aquí sea cero. Si no, aquí habría una diferencia de voltaje y pasaría una accidente corriente. El puente estaría equilibrado siempre y cuando esta sea el producto de estas dos por esta. Si esto es 3K y esto es 2K y esto es 1K, pues Rx será 3 por 2, 6, entre 1, 6K. Si esto es 6K, veremos que por aquí no pasa corriente. Y aquí si lo pongo aquí, he dicho esto sería 1K, esto sería 2K, y en cambio quedando el 3 y 6K. 3K y aquí 6K. Vemos que hay una proporción, esto es el doble y este también es el doble. Al ser proporcionales, por eso el divisor de voltaje es el mismo, no hay diferencia de voltaje, no pasa corriente.